1. Después de la tormenta, lo que nadie ve. Un jardín que deja la sequía, cicatrices los pastos, los hongos, las setas. Escribo, cada 20 hongos una seta. La humedad viene desde dentro, el agua es una herida abierta. Una vez más, hacemos un nuevo viaje literario virtual y en esta oportunidad nos vamos al sur del país, nos vamos a Neuquén y ahí nos está esperando quien nos acaba de compartir un poema. Él es Mauricio Giulietti y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos, Juan? Muy bien, gracias. Bueno, contame para romper este hielo poético, ¿de dónde viene este poema que nos acabas de compartir? Este poema forma parte del poemario mío, el más reciente, que se llama Para el invierno, que fue editado por una editorial neuquina que se llama Ruedamares, y inicia un libro que, bueno, que forma parte, es mi segundo libro, y que forma parte de un proceso bastante largo de escritura, aproximadamente 3 años, y que bueno, que ahora estoy empezando de a poquito a mover y a promocionar. Se publicó fines del año pasado. Yo soy un poco vago para promocionar mis libros, me gusta más promocionar lo de los demás. Así que va ahí caminando firme porque por suerte tuvo muy linda recepción, pensando en una presentación casi al año de que salió, pero la verdad que muy contento de haber podido escribir un libro que a mí me guste primero y que después siento también que el que lee algo ahí va generando, así que muy contento. Hace un instante nada más dijiste esto de escribir, o sea, que salga algo de lo que te gusta. En ese proceso de lo que te gusta, hasta que termina así, bueno, esto, no sé si puede sonar hasta fuerte la frase, esto es digno de publicar, no sé si lo pensás así, pero me gustaría saber si es porque pasó mucho tiempo, hay mucho tiempo de corrección, le dedicás mucho a eso, o sos más de dejarlo macerar y después te das cuenta que hay que podar mucho. ¿Cómo es ese trabajo para vos? Para mí el trabajo es mucho taller, mucha clínica, mucho diálogo. Si bien el primer momento de escritura es muy personal, después se convierte en colectivo. Así lo entiendo. Esto no implica que voy por la calle leyendo mis poemas a ver qué opina la gente, sino que uno va construyendo, o primero gente de confianza que lee y que te da una mirada como lector, que es lo que a mí más me interesa. Y después un trabajo más puntual, que yo en el caso de este libro lo hice con diferentes poetas, medio en función a lo que yo ya quería. Yo ya tenía un libro del que no había formado tanto parte en el proceso porque me lo había armado más la editorial, como a veces todo primer libro, por lo menos en mi experiencia. Y en este tenía unas ediciones un poco más seguras de lo que quería. Entonces fui buscando un poco en función a eso con quién trabajarlos. Pero sí, hay muchos poemas. Yo no escribo, por lo menos hasta este libro, no escribía pensando en publicar, y este libro nació con la intención de un armado específico desde el momento, por eso me llevó tanto tiempo. Y después fue medio una cuota uno de confianza que también tiene con la editorial, que ya me lo pedía y yo lo dilaté bastante más, casi un año, y me esperaron muy pacientemente y como que yo les di un producto ya bastante terminado, por no decir casi terminado, y ahí fue cuando ellos dijeron, bueno, sí, vamos para adelante. Por suerte me aprecian y valoran mi trabajo, entonces fue hiper lindo. Pero sí, hay mucho trabajo de reescritura, de selección, de podar, de agregar, de darme cuenta que falta algo acá, que tiene que ir por acá, y no apuro el proceso. Llegó ese poema 3 meses después, y bueno, llegó 3 meses después, y creo que ahí también hay algo interesante, que es el para qué escribe uno, ¿no? Uno escribe a veces ya en concepto de un libro, de una idea de armado, de un corpus de poemas que puedan circular en algún formato, pero tampoco tiene de lo cuantitativo en cuanto a editar, por lo menos yo. Es, como dijiste, tu segundo libro. El primero no tiene tanto tiempo de publicado, entonces quería saber qué es lo que te llevó a publicar recién ahora y no antes, si tenías ese libro o un compendio de versos sueltos guardados de hace mucho tiempo. ¿Cómo fue eso de animarse o decir, ahora quiero publicar y quiero que circule lo que estoy haciendo? En realidad yo escribí siempre, mucho tiempo. Después tuve una pausa muy grande cuando estaba estudiando en la universidad. Yo soy profe en letras, entonces ahí como que lo creativo quedó un poco más en detrimento del lector. El lector fue el que más avanzó ahí. Después, cuando volví a encontrarme con la escritura, ya recibido, ya trabajando,
de un modo un poco más serio, porque yo hacía talleres medio, todo lo que era gratuito en el mundo, yo lo hacía en la universidad. Dije, bueno, voy a ponerme en un taller un poco más serio con alguien, para mí es una escritora muy importante para todo el mundo, que es María Cristina Ramos, que escribe mucha literatura infantil, ahora fue premio Conex, pero que en realidad es una gran escritora y trabaja muy bien la palabra literaria. Fui con ella y ahí es donde se empezó a tejer otro tejido de poemas, atravesados por también un contexto político, que era 2015 en adelante. Y ahí es donde ella me empezó a decir, bueno, creo que hay algo acá, trae todo lo que tenés, que vos creés que se considera posible, acá tiene que haber algo, y ella empezó a despejar esta posibilidad del libro que yo la verdad nunca me lo había planteado. Es una experiencia, sabrás vos, como muy particular el publicar el primer libro. A mí me sorprendió muchísimo en el lugar que me puso y me expuso como autor, como lector. Circuló por las escuelas, circuló con las maestras, yo trabajo en formación docente, entonces al principio te compran todos los conocidos y ahí es donde empezaban a ver que había textos posibles de llevar a las aulas, y fue como una cosa bastante extraña, que bueno, después sí me pude posicionar diferente en este segundo libro con otra decisión, también con mucha inconsciencia, por suerte. Yo creo que hay una gran inconsciencia que nos ayuda, porque si no estaríamos muy pendientes de ese estrés que te genera y que te abre otra puerta y otros caminos y nuevos, pero surgió de muchos años de escritura, unos 3, 4 años, y una selección que el primer libro, si ustedes lo leen, es un libro mucho más grande, tiene muchos más poemas, ¿no? Hay poemas en prosa poética y poemas en verso. Es como que, bueno, ese agrupó toda esa etapa primera de poemas escritos más ahí al viento, y igual se armó un libro coherente, obviamente, y se fue laburo con la editorial. Mauricio, ¿vos crees que en Neuquén hay una forma de escribir poesía particular? ¿Que hay un mensaje distinto, como perteneciente tal vez a la región patagónica, y que hay temas que estén recurrentes o bueno, o vinculados, como se puede por ahí identificar a la poesía del noroeste argentino, del litoral, del Río de la Plata? ¿Qué tiene para decir Neuquén? Si es que se puede identificar, si es que lo tenés presente, por supuesto. Yo creo que uno escribe desde un territorio, y ese territorio es muy amplio, porque la palabra territorio implica cuestiones geográficas, cuestiones de lenguaje, cuestiones, digamos, muy diversas. Hay cuestiones que para mí son bastante implícitas o inconscientes, que de repente uno empieza a encontrar como sobre todo imágenes, paisajes, el río, el frío, los colores de la Patagonia, como son los grises y estos amarillos tan fuertes, como aparece también conceptos como orilla, que si bien un día que hablábamos con Juliana Chacón, que es otra poeta que también tiene un programa, ella decía como que estaba puesto en crisis en un grupo de poetas la palabra orilla, y yo le decía, bueno, es verdad, pero nosotros tenemos una orilla concreta acá, que es la del Limay, que es un río hermoso y conocido y que atraviesa todo el territorio de Neuquén y Río Negro. Entonces hay una orilla concreta en la que accedimos y nos criamos, y aparece la palabra barda, que es una palabra que tampoco es muy común en los demás, y que a veces me ha pasado de que aparezca la palabra barda y te dicen quién es, qué es la barda concretamente, es parecido al monte, no es parecido al monte, ¿no? Yo creo que hay una cuestión muy geográfica vinculada al léxico, a la elección de palabras, a la generación de imágenes que están, y también a un punto de una problemática que surge ahí, o una construcción mejor de la subjetividad personal que tiene que ver con ese entorno, ese paisaje. Yo siempre digo, en esto hablando de la sorpresa que te genera lo que uno mismo escribe, como el que lee lo que yo escribe me ubica mucho en el paisaje patagónico, mucho más lo que yo tengo conciencia, ¿no? Entonces, indudablemente hay algo ahí girando en torno a todos los patagónicos que está vinculado a esta territorialidad, y también con otro aspecto muy importante que va avanzando, por suerte, año a año, que es la cuestión intercultural. Como nosotros somos un territorio mapuche también, eso se va permeando en un montón de miradas. Yo no tengo, digamos, no soy mapuche, no formo parte de ninguna comunidad, pero sin embargo hay una mirada que se va permeando en esto que implica a veces la imposibilidad de disociación entre lo que uno es y lo que es el entorno. Mauricio, ¿qué autoras, qué autores te han marcado? ¿Con cuáles empezaste? ¿Con cuáles dijiste, me voy a adentrar a escribir? No sé si poesía propiamente, un par de versos, algo, y si tal vez te siguen acompañando, y bueno, y en el camino de los que te encontraste lo mismo, si algunos te siguen acompañando o quedaron ahí en esa mesita de luz de los recuerdos. Yo tuve un contexto muy lector, por suerte, en mi casa. Podría faltar mucho, pero libros no. De hecho, siempre cuento que mi mamá
para mí no tenía cara porque estaba acostada con el libro así, nos contestaba con el libro, mi abuela también. Entonces tuve mucho acceso a lo literario como algo importante. Vivíamos acá en la Patagonia, al lado del Limay, en una cuestión muy rural, un espacio muy rural, por lo tanto las horas de ocio era lectura o lectura, porque no había mucho más, por suerte, y en función a eso empecé a acercarme. Me acuerdo de que la primera novela que yo leí como diciendo qué locura esto fue Agatha Christie con Cianuro Esfumoso, y empecé por ese lado. Y después estas antologías que venían organizadas por autor por año, que yo 50 autores españoles, latinoamericanos por año, una pequeña bio y 1 o 2 poemas, y después, bueno, un acercamiento bastante desde la parte más romántica de mi mamá, que leía Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Alfonsina Storni, que fueron los primeros que estuvieron a algún punto ahí girando alrededor mío, y después más de adolescente, obviamente Pizarnik, que creo que todos le robamos a Pizarnik mucho, y apareció ahí, y ahí es con Pizarnik y con Storni donde yo empiezo a encontrar para mí la posibilidad de empezar a escribir algo que a mí me hiciera bien, con forma o con intención de poesía, que fue en la adolescencia. Había registros anteriores, hablo como si fuese, mira, una cultura que murió, pero digo, uno después se encuentra con gente que te conoce y dice, vos de chiquito me dijiste que ibas a escribir, a los 8 me diste un poema, a los 10 me regalaste un cuento. Yo no me acuerdo de eso. En mi proceso de recuerdo consciente fue en la adolescencia, de la mano de todo esto, y después de una escuela, por suerte, muy linda, en donde tenía una profesora muy zarpada, que no tenía mucho registro de lo que nos daba, pues nos daba lo que a ella le gustaba leer. Entonces nosotros en primer año y segundo leíamos solo Unamuno, solo Cortázar, solo Borges, Bioy Casares, solo, ella te lo daba. Mis compañeros se morían porque no entendían una, a mí me encantaba. Fue como un gran descubrimiento, entonces llegué con muy buena base lectora que me permitió ir también teniendo una especie de búsqueda personal que para mí fue muy valiosa. ¿Y tu biblioteca actual de qué se conforma? ¿Qué pensaba, iba a decirte de poesía, pero en realidad de lo que vos quieras? Digo, con un bagaje de lectura tan grande que has tenido de chico, me imagino que se vuelve muy personal y bien pulido esa búsqueda, ¿no? De la lectura y sobre todo lo que pienso yo te va a ayudar también en lo que vos quieras escribir después o transmitir o las nuevas ideas. Entonces, ¿con qué estás más cómodo? ¿Con esos autores, los contemporáneos, los colegas, los que conoces de algún encuentro, de alguna lectura? ¿O pese a que están y los respetás, te quedás con la Sociedad de los Poetas Muertos? Tengo como varias bibliotecas en función también, tengo una docente, medio específico de docente, con todo lo que implica, bueno, la formación de lectores, didácticas, todo eso. Tengo una muy grande de literatura infantil porque me gusta mucho y trabajé muchos años en primaria. Después tengo otra, sí, cuando están esos libros que me dio mi abuela, que me regaló mi abuela, la primera colección de Borges que me compré de tapa dura, todo eso está también. Pero la gran biblioteca que tengo hoy, que es la que más valoro, son estas que está diciendo vos, último, de todos los poetas o narradores contemporáneos que me gusta, de poetas y editoriales autogestivas que me gustan, y esos son los libros que estoy como más consumiendo en este momento, leyendo, releyendo, que recomiendo. De hecho, eso fue un poco lo que le dio el nacimiento a Cosa Seria, que surge justamente de cómo nosotros íbamos, nos gustaba tu libro, lo mandábamos a pedir, comprábamos uno, pedíamos 2 más, los regalábamos. Entonces después nos comunicamos con la editorial y ahí se fue construyendo esta librería que tiene todos autores de todo el país y editoriales de todo el país. Entonces esa sería como hoy mi biblioteca más personal. Tengo libros así como libros lindos, bonitos, que uno cuida y que tienen afecto, pero también he aprendido con los años a desprenderme bastante, a qué libros circula, qué libros que no voy a leer, sobre todo con narrativa, porque la poesía me cuesta más regalarla porque uno vuelve muchas veces. Una novela me gustó una vez, bueno, toma, quédatela, la paso y dejo lugar para que entren 3 libritos de poesía ahí, porque de grosor son más chiquitos, que sí los puedo leer 20 veces y cada vez que lo leo encuentro algo en mí que resuena distinto. Justo me diste el pie ahí, quería ahondar en Cosa Seria, en este proyecto que llevas adelante, que quería que me cuentes bien cuándo empezó, en qué época, cómo se sostiene mejor, si en la virtualidad, si en lo presencial, sobre todo después de esto que hemos atravesado de la pandemia y demás, y las costumbres que uno va generando y demás, sin ir más lejos, en esta misma conversación que estamos teniendo en este momento, vía Meet, grabándola para un programa, tal vez unos años atrás era poco común o casi impensado. Entonces me gustaría que me cuentes
Desde ahí, ¿cómo fue ese pasado y el presente? Cosa Seria surge de la gran fervor lector que tenemos con Facu Podestá. Los dos, como lectores, empezamos a armar una biblioteca medio compartida y personal, y después la idea era poder difundir eso que nos gustaba leer. Entonces lo primero que nace es esta librería apoyándonos mucho en la virtualidad. Entendés que tenemos poetas de todos lados, entonces a veces nos seguíamos por Instagram y era medio como pidiendo permiso. Che, nos gustaría traerte, porque ahora somos como más librería y todo el mundo te reconoce, pero al principio éramos dos loquitos acá en Neuquén, queríamos traerte y traer tus 5 libros que te quedaban, porque a veces eran, me quedan 4, bueno, mandámelos, te los compro. Y la virtualidad sostiene porque nosotros entendemos que también hoy es un modo de democratizar los modos de lectura y de tejer estos puentes de circulación que a veces las fronteras reales y físicas son impedimentos y la distancia. Y desde ahí tenemos un Instagram donde publicamos, donde difundimos, donde hay lecturas, donde hay vivos, todo algo que es muy manija, pero que permite que la gente se anime a comprar, y también se sostiene con momentos de feria, con momentos de la Feria del Libro acá en Neuquén, festivales al que podemos ir y que la verdad tienen mucho éxito y vendemos muchísimo a tal punto de que casi nos quedamos siempre sin y tenemos que estar volviendo a comprar. Y vos pensás que en un marco de una feria del libro, vender de repente, no sé, 300 libros de poesía es muchísimo, porque la gente de 10 que entran, medio compra poesía o va a buscar poesía, y que además que no traemos a Alfonsín Storni, traemos poetas contemporáneos, autores contemporáneos, entonces eso tiene otro plus. Y después tenemos también como dos líneas más dentro de este sello cultural, que nos gusta decir cosas serias, que uno es la presentación de eventos. Hacemos eventos de presentación en Neuquén con mucha gente que concurre. Ahora estuvimos fin de semana pasado con un poemario de una poeta de Chubut, que es Viviana Gilev, que es Chorrayén. 80 personas un sábado escuchando 2 horas de poesía y la presentación. Así todos los eventos, nos acompaña mucho la gente, estamos muy contentos con eso. Y la última que estamos ahora por ya inaugurar es la línea editorial, que estamos con 2 proyectos, uno que tiene que ver con publicar autores, varones y mujeres de diferentes regiones del país en antologías federales, que ya tocaremos tu puerta, y otro que tiene que ver con publicar libros no publicados, que vamos a estar con el lanzamiento ahora durante abril-mayo del último libro de Pedro Santo de Luca. Así que estamos re contentos con ese proyecto. Y todo esto grande que es Cosa Seria, en algún punto somos Facundo y yo, pero también es Clara Kenny que nos acompaña, y también es toda la comunidad de acá, ustedes los poetas de otro lado, los editoriales, que constantemente nos están apoyando en esto que estamos muy contentos porque creemos que tuvimos la intención de romper ciertas circularidades que a veces se dan en las regiones y que son difíciles de salir, y a la vez tejer como mapas más amplios, ¿no?, de territorio poético. Mauricio, te invito a que nos compartas algunos de tus poemas. El poema número 6, 1. Es que el jardín ha muerto, no han sido mis manos, se ha muerto solo, seco, en la palidez de los días iguales, arrumbados en el patio. Hay colores que se enraizan sobre la podredumbre. ¿Dónde quedó lo que llamamos árbol, flor? Digo jardín y la palabra parece una pretensión. 2. Cabe un mundo en un jardín. 7. Hace meses surcí mi vida al paso lento de mi madre. Bajar es perder eso que mirábamos en la mañana. Mi madre me dice que espere, es normal el tiempo, que ella, que yo, vos tenés y ella ya. Bajar es caminar más lento, perder el pulso apurado. Quiero la casa, madre, quiero el jardín, quiero despertar, subir hacia el río. A paso lento mi madre enreda alambre sobre palos, teje en lana un pullover verde, me regala palabras para el invierno. Dejé caer conmigo la risa de los rincones, los días perdidos marcados en la pared. Sus pasos apuran los míos y dejan en la orilla restos del azul del río. 15. ¿Hasta cuándo notaste en tu cuaderno las dimensiones de mi cuerpo? Medías el ancho, el largo, la mitad de la espalda. Decías que estaba creciendo firme, con la esperanza de que fuera esa la palabra importante para salir al mundo. Surcías el dobladillo mientras yo, de pie sobre el banco, contaba los minutos para respirar y seguir corriendo por la casa.
Unías con hilos y alfileres el espacio que aún sostiene mi contorno. Con nosotros, desde Neuquén, Mauricio Giulietti. Mauricio, contame, después de la trayectoria y del trabajo de divulgación que haces junto a Facundo Podestá, contame en qué estás trabajando ahora. Quiero decir, si ya hay algún libro, algún posible poemario dando vueltas. Lo pregunto porque hay gente que se toma su tiempo, mucho tiempo. Hay gente que de golpe tiene versos ahí que ya se están prendiendo fuego y salen enseguida. Hay otras personas que, por ejemplo, de golpe se meten en otro género. Dicen, sí, tengo algunos cuentos, estoy trabajando una novela. ¿En qué estás, Mauricio? Bueno, estoy con dos cosas. Una que es cuentos, justamente. Tenía cuentos ya escritos hace bastante tiempo. Uno de esos cuentos tuvo la suerte de ganar un concurso patagónico sobre Malvinas y era un cuento que lo publicó el FEN, que es el Fondo de Editoriales Patagónicos. Entonces tuvo mucho también llegada a las escuelas, hizo un cuento que me piden que grabe, que piden que dé, entonces algo tengo que hacer con ese cuento y lo estoy trabajando con la editorial junto con otros cuentos que aparecen ahí, así que estoy en ese proceso de corrección, que es lentísimo, porque estos cuentos capaz tienen 2, 3 años, que ahora tengo que meterme en ese código. Me está costando mucho, pero lo estoy haciendo porque además me lo pide la editorial y creo que después voy a estar contento con ese producto, pero yo soy de por sí vago en ese sentido. Si es por mí, me quedo así y que quede ahí en la compu. Y después estoy en algo que a mí me interesa más, que es el comienzo de otro poemario, que también se va acumulando de poesías hechos en diferentes talleres, en diferentes momentos, cosas que digo, che, me parece que por acá está bueno ir, y empiezo a ir, y que hace poco encontré, creo que un poquito más, una capa más de eso que pretendo. No sé si va a terminar el libro o no, pero que sí me tiene entusiasmado, más que los cuentos, en ir metiendo ahí fichas de escritura, digamos, y búsquedas, porque hay algo lúdico que a mí me interesa mucho que tiene que ver con esto, y que bueno, después lo lúdico se termina, porque uno tiene que sentarse a corregir en un proceso más serio, que eso me cuesta más, por más que lo hago me cuesta y tengo que estar en otro tono, pero ahora estoy en la parte más bonita de esto. Primero estoy corrigiendo los cuentos, también contento, pero me está costando bastante, y por otro lado encontrando esta nueva temática de poesía, de un tema específico, de una búsqueda también de construcción de imagen y todo ahí estética, que me tiene entusiasmado porque es la primera parte. Después veré qué pasa en el camino. Excelente, entonces. Estimado Mauricio Giulietti, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido, que me has brindado tu confianza para contar un poco de tu vida y por supuesto de compartir tu poesía. Así que muchísimas gracias, todos los éxitos y te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. Bueno, muchas gracias. Me queda cierra el libro. 1. Para hablar del jardín necesito nombrar el agua. Boca a boca la sed abre la tierra. Para el agua lluvia, para el agua la huella de la tormenta. Los perros anuncian la inundación. El jardín se abre para retener un poco de mundo. 2. Nombro los despojos, la tierra gastada, las sombras, el frío entrando en el cuerpo, todo lo que una vez también fue mío. 3. La noche no cae entre el jardín y mi cuerpo. Uno se escurre, el otro tiene sed. 4. Acá adentro no hay más que lo que extraje de las flores, una esencia gris que se apega a los bordes de alambrado. Dedico minutos enteros a recorrer el contorno con los ojos cerrados. 5. Un cuerpo echa raíces y florece. Por cada gota de sudor un lirio, de la sed un cactus, del dolor un jardín. Muchas gracias.